¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Yo soy el doctor Jorge Tapia y hoy quédese con nosotros. Es un tema muy interesante, va a ser un programa muy bonito porque vamos a hablar todo sobre las alergias y más que nada la alergia alimentaria, en el cual usted va a ver cuántas y cuántas cosas existen atrás de este programa y más de los alimentos que producen alergia. Pero acompáñenos a este reportaje. Una alergia es una reacción del sistema inmunológico hacia ciertas sustancias, que en su mayoría no molestan a otras personas. Las personas que tienen alergia suelen ser sensibles a más de una cosa. Los científicos creen que tanto los genes como el ambiente tienen relación con las alergias, pues normalmente el sistema inmunológico combate los genes, que ya es el sistema de defensa del cuerpo. Sin embargo, en la mayoría de las reacciones alérgicas responden a una falsa alarma. Las sustancias que suelen causar reacciones son polen, ácaros de polvo, esporas de moho, pelo de animales, alimentos, picaduras de insectos y medicinas. Las alergias pueden provocar goteos nasales, estornudos, picazón, salpullidos, hinchazón o asma. Los síntomas varían, aunque las alergias pueden hacer que el afectado se sienta mal. Por lo general, no son letales. No obstante, una reacción severa llamada anafilaxia sí puede serlo. Los test de alergia pueden ayudar a confirmar o descartar las alergias y consecuentemente reducir la reacción adversa y limitar la evitación y los medicamentos innecesarios. Por regla general, todos los niños con síntomas de alergia persistentes o recurrentes o graves, así como aquellos individuos que necesitan un tratamiento continuo, deben someterse a un test de alergia independientemente de la edad del niño. La alergia evoluciona a lo largo del tiempo y los pacientes pueden superar alergias y desarrollar otras nuevas. Se recomienda la realización de forma frecuente de tests para los alergénicos pertinentes, ya que proporcionan información sobre sí y cómo el tratamiento del paciente puede cambiarse para mejorar la salud y la calidad de vida. Bueno, estamos de regreso pues con esta bonita cápsula de entrada en el que todas las reacciones alérgicas las vamos a comentar aquí, específicamente alimentos. Quiero presentar a la doctora María Guadalupe Hernández González, es alergóloga. Bienvenida, doctora. Gracias, doctor. Y a Blanca Estela Labrada Tobar, forma parte de la Unión de Padres por la Alergia Alimentaria. Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, y como hemos visto, doctora Blanca, sobre las alergias, vamos a empezar sobre qué es la alergia en general, doctora Hernández. Mire, la alergia en general, como lo dijeron en la cápsula, es una reacción adversa del organismo de forma inmunológica, responde ante ciertos estímulos o sustancias de origen proteico o animal y reacciona de forma anormal, a diferencia de otras personas que no reaccionan igual. Esta es una reacción. Reacción alérgica es algo anormal del organismo ante una respuesta de algún alimento o medicamento. Claro. Blanca Estela, ¿por qué esta unión de padres para los alimentos que producen alergia? Es muy importante, interesante también dar estos aspectos, porque mucha gente o muchas personas acuden a los médicos donde se les hace el diagnóstico como una alergia alimentaria específicamente. Hay muchas alergias, como lo acaba de decir la doctora. Es algo que entra y que despierta en nuestro cuerpo una reacción.
Pero en base en sí, háblenos un poquito de esta asociación, este grupo. Mire, básicamente la importancia de esto fue que en México no se conocía tanto el tema, no existían productos libres, principalmente de los 8 alergenos que podemos comentar más adelante. La doctora nos comentará un poco de los alimentos que producen más alergia. No, el doctor pues hasta un momento te dice, tu hijo tiene alergia alimentaria, pero uno llega a casa y dice, ¿y ahora qué le voy a dar de comer? Si mi hijo es alérgico a la leche y al huevo y al trigo, ¿qué voy a hacer? Entonces nosotros, este grupo es para el apoyo de los demás padres. Nosotros ya llevamos un poco más en este camino, en este aprendizaje de leer etiquetas, de conocer productos seguros o no seguros, aun y cuando no lo marcan en las etiquetas. Entonces es compartir con los demás padres el conocimiento como mamá que uno tiene y que va adquiriendo con el tiempo, y también un poco experimentar qué hiciste con tu hijo, ¿no? Porque en dado caso, como le comento, hay productos que tú tienes como seguro, se lo das a tu hijo y tiene una reacción, aun y cuando no lo menciona en la etiqueta. Entonces, es compartir con ellos recetas, tips, a veces hasta médicos, no sé. Claro, cada niño es diferente, pero por ejemplo, si yo estoy en la ciudad de Aguascalientes y una persona viene de otra ciudad y me dice, bueno, voy a ir de vacaciones, dime dónde puedo comprar productos, dónde puedo ir a comer, con qué médico vas, para si yo tengo una emergencia, pues puedo asistir y todos nos sintamos más cómodos, porque también tenemos que llevar una vida normal. Tenemos que adaptar a la sociedad, pero también nuestros hijos se tienen que adaptar a lo que hay. Entonces ese es también uno de los objetivos de nosotros, crear ambientes seguros y de respeto para nuestros hijos, porque no los podemos aislar del mundo. Claro, doctora, en cuanto a lo que se acaba de comentar, alergia a los alimentos, como lo ha especificado Blanca, hay reacciones alérgicas a muchos alimentos, a la leche en general, pero en fin, háblenos un poco sobre esto. Mire, en realidad podríamos así generalizar con reacción adversa a alimentos, porque no podemos generalizar alérgica, porque una reacción adversa a un alimento puede ser de infinidad de causas, desde el punto de vista inmunológico o no inmunológico. Porque, vuelvo a insistir, hace rato comentábamos que un alimento tiene muchas sustancias que son diferentes a nuestro organismo. El ser humano tiene sustancias propias del ser humano, los vegetales tienen sustancias propias del vegetal, los animales sustancias propias, y esas sustancias son diferentes a las de nosotros, son las que llamamos antígenos o sustancias extrañas a nuestro organismo, que al entrar normalmente a nuestro organismo no nos pasa nada, pero en otras personas que son sensibles, sí empieza a dar reacciones, puede ser de origen respiratorio, de piel o hasta digestivo. Y en los niños es más frecuente que sea de tipo digestivo y de piel. Sí, pero son varias sustancias las que nos están indicando y nos pueden detonar una respuesta en el organismo. Pero vuelvo a insistir, puede ser inmunológica o no inmunológica, ¿sí? Una respuesta alérgica, y sí hay, pero son raras, son muy, muy raras. Yo puedo hablar por mi experiencia. Yo veo más o menos unas 16 pacientes diarios entre mi consulta y el trabajo institucional que tengo, y yo realmente no veo alergias propiamente alimentarias, no veo. Y cuando hay alguna reacción, se le hacen pruebas y todo, y se descarta la posibilidad de problema inmunológico o alérgico. Y ahí ya entra otro estudio para ver de qué tipo es, pero las reacciones son igual. Entonces no todo lo que dé comezón, salgan ronchas o ande con congestión nasal o con problemas digestivos como puede ser diarreas, vómitos y los famosos cólicos que son tremendos, eso no quiere decir una alergia. Eso es, o puede ser una intolerancia o hasta un envenenamiento. La gente no toma en cuenta lo que decía Blanquita, que hay alimentos y sobre todo enlatados que vienen con muchas sustancias, muchos aditivos. Y esos aditivos a veces son los que causan más problemas porque son mucho más extrañas a nuestro organismo.
y son las que provocan esas reacciones. Ahora, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un alimento, como por ejemplo, usted va al carnicero, compra una chuleta de yo qué sé, de cerdo, de lo que sea, la cocina, pero resulta que le da una reacción tremenda y nada más al niño nada más. Hay que ver si el niño no es alérgico por la penicilina, a la, a cualquier antibiótico, ¿sí? Entonces resulta que si le buscamos más a esa carne, a lo mejor la vaca estaba enferma. Y entonces el veterinario le aplicó ciertos medicamentos que lo impregnaron y no lograron sanarlo. Entonces, ¿qué hace el productor para no perder esa carne? La vende al rastro y eso es lo que llega a nosotros, pero ya impregnada con esos medicamentos. Claro, entonces, tóxicos. El que él tome una carne que no dice ahí, tiene esto, tiene lo otro, tiene esto, no dice, entonces se la come y le hace daño, y a los demás no. Entonces ahí, ¿qué pasó? Ahí hay que tomar en cuenta. Y son muchísimas otras cosas más que debemos de tomar en cuenta, no nomás es eso. Claro, hablábamos también de que la alergia alimentaria en los niños, el reflujo, el famoso reflujo. Sí, también. En el que, bueno, Blanca, tendrás mucha experiencia en esto porque ven niños y que van frecuentemente a la consulta porque tienen vómito desde que nacen y que esta leche no le cayó y que le cambiamos de leche, que le cambiamos de la soya y que le cambiamos... Hacemos una diversidad de movimientos, de tratamientos, por decirlo así. Pero, ¿qué se está haciendo sobre esto? Bueno, nosotros también uno de los principales objetivos es recalcar la importancia de la lactancia materna. Creo que actualmente eso ya se ha pasado de moda y ya con la introducción de fórmulas lácteas se ha perdido el vínculo que puedes crear con tu hijo, y no solo eso, sino todo la doctora es, bueno, la especialista que nos puede mencionar eso, pero todo lo que trae la leche de mamá, que puedes transmitirle a tu hijo en eso y fortalecer su sistema inmunológico. Muchos de los principales problemas es eso. Yo en mi caso, yo permití que el primer día que nació mi hijo le introdujeran el biberón. Yo no había leído sobre alergias, yo no sabía la importancia de la lactancia materna. Después empezamos con problemas de reflujo. Yo llego con un médico, me lo trata con reflujo, no veo resultados. Voy con otra doctora, me dice, sí, probablemente es reflujo, pero probablemente tiene un problema con las fórmulas. Mi hija es alérgica. Ahí es donde empecé donde me topé con la primer persona que me mencionó que era alergia. Entonces me fui con una gastroenteróloga y ella fue la que diagnosticó a mi hijo con alergia a las proteínas de la leche. Yo lo que no sabía era que nosotros podemos prevenir hasta cierto punto con lactancia materna el que el niño se sensibilice a las proteínas de la leche. Y también una cosa bien importante, nosotros decimos, es que no lo lleno, es que no produzco leche. Y yo por eso también intercalaba el darle el biberón y el darle yo. Pero si uno hace eso, nosotros no generamos lo que el niño va demandando. Entonces hay que ser constantes. Es una de las principales, armas que nosotros tenemos para prevenir la alergia, es la lactancia materna. Claro. Doctora, si quisiera agregar algo sobre este comentario, porque es muy importante, pues hay que inducir la lactancia, hay que estar conscientes de que la lactancia es lo que mejor ha resultado siempre, que es importante en la alimentación de estas alergias que estamos platicando. Fíjese que es cierto, la mayoría de las veces, vuelvo a insistir, las sustancias de un ser humano son muy diferentes a los de un animal o de un vegetal. Entonces el dar leche de vaca son sustancias totalmente diferentes a las del ser humano, que en realidad a la mayoría de la gente no les hace daño, pero hay gente que es sensible, que ya es genéticamente predispuesta a esa sensibilidad y puede provocar reacciones como las que ha dicho Blanquita. Pero hay que buscarles, estudiarles bien. Y aquí vuelvo a insistir, sí es cierto, hay que tener en cuenta lo que se le va a dar al niño. Si es animal o vegetal, puede sensibilizar, y más cuando ya hay una tendencia
hereditaria en la familia de alergias o intolerancias o lo que sea, porque cualquier inflamación de intolerancia o de tipo alérgica tiene que evitarse darle alimentos antes de los 2 años, antes. Y sobre todo la lactancia materna es indispensable que no se le quite al niño y se le dé cuando menos por los 6 primeros meses. Claro. Estamos hablando todo sobre la alergia alimentaria. Llámenos el 994-6470, sesión 2265, llámenos. Es muy importante porque usted o su hijo puede tener una alergia y no lo sabe. Volvemos. ¿Sabías que algunas veces las reacciones alérgicas a las comidas pueden causar enfermedades graves y la muerte? Las frutas secas y el maní son las principales causas de las reacciones alérgicas mortales llamadas anafilaxia. Bien, regresamos y le tengo una buena noticia. Si usted nos llama, la doctora doctora María Guadalupe Hernández, alergóloga, nos está ofreciendo 5 consultas sin costo alguno. 5 consultas, si usted nos llama, tendrá derecho a una consulta si usted tiene alergia o piensa que pueda tener. Siguiendo con el programa, doctora, y hablando sobre los alimentos que producen alergia, pudiéramos decir cuáles son de los principales alimentos que pueden desencadenar una reacción alérgica. Mire, en realidad pueden desencadenarlo cualquier alimento y cualquier proteína de origen animal. Pero aquí, según la experiencia que yo tengo, la leche de vaca, el huevo, algunas frutas como el durazno, la manzana, el plátano, la fresa, son del tipo de reacciones muy severas ya sea de piel, tubo digestivo o respiratorias, son muy frecuentes. Pero también varía. Por ejemplo, en los niños es más frecuente la leche, lo de la leche y del huevo. En la gente adulta, pues son más bien frutas o legumbres, ¿sí? Por ejemplo, la zanahoria, el aguacate y las frutas secas. Pero también depende de cada zona, de lo que consuma. Por ejemplo, en España era muy característico encontrar alergia, pero tremenda, al olivo, a las aceitunas, al aceite de olivo, en fin. Y a la fruta esa seca que consumen mucho en España, que ya se me olvidó, era muy alergénica. Y aquí eso es rarísimo. ¿Por qué? Porque no la consumimos. Es que depende de los alimentos que se consuma en cada área, es la frecuencia que podemos encontrar. Claro. ¿Me entiendes? Claro, sí. Blanca, en cuanto a esto de las alergias, también es conveniente platicar todo esto que están haciendo, esta unión, ¿verdad? Invitar a las personas que si tienen reflujo, que si tienen algún otro padecimiento, ¿verdad? Que se unan a ustedes. ¿Qué platicaría sobre esto? Bueno, nosotros básicamente es dar apoyo, porque cuando te diagnostican con eso, como al principio pensamos, es un poco difícil por lo social, porque uno como padre, pues al principio no lo crees. Dices, no, pues ¿cómo le va a hacer daño la leche si yo me la tomo y a mí no me hace daño? Y ya cuando lo aceptas tú como papá o como mamá, viene después la familia, el abuelito o el tío que te invita a su casa y dale poquito, si poquito no le hace daño, ¿qué tanto le va a hacer daño una probadita o una cucharadita? Entonces hay que empezar a crear esa concientización en casa, con la familia, en la escuela. Es básico en la escuela por los premios de los dulces. También
Para provocar obesidad. Eso, y aparte a nosotros nos perjudica porque los dulces, no todos los dulces son seguros. Aunque nada más diga la etiqueta azúcar, pero no significa que se lo puedes dar a mi hijo. Claro, entonces, el conservador rojo sí, es exactamente, más o alérgico. la tartrazina también, el colorante amarillo también es, para nosotros tratamos de evitarlo. Entonces es crear esa conciencia. Nosotros también las reuniones son para que los niños se conozcan. Mi hijo tiene 3 años y uno piensa que no se dan cuenta, pero los niños son muy inteligentes. Entonces es los niños convivir con otros niños para que ellos mismos vean que no son los únicos. Y también nosotros tenemos mucho trabajo detrás en la familia para crear, como le dije, hay que integrarlos a la sociedad. ¿Y cómo los tenemos que integrar? Nosotros como padres hay que hacernos responsables de educar no solamente a las personas que nos rodean, sino a la escuela, los papás, estar ahorita como ustedes que nos dan la oportunidad y decirle a la gente, esta enfermedad existe, la tiene mi hijo. Hay que crear respeto, porque si yo le pido a usted de favor que no le den nada en la escuela de comer, yo voy a confiar en su maestro que no le van a dar nada de comer. Y si llegas con la sorpresa de que le dieron un dulce y al rato tiene una reacción, entonces me echan a mí abajo 3 meses, 4 meses, 1 año de estar en una dieta estricta. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Uno de los objetivos es crear cultura, que las alergias alimentarias no es una exageración de mamá. Ni mamá se volvió loca, ni mamá es sobreprotectora, no. Es una enfermedad que existe. Y los papás se pueden reunir, nos podemos reunir, yo estoy aquí en Aguascalientes y les hago la invitación de que nos podemos reunir para platicar en lo que yo pueda ayudarlos con un poco la experiencia. Ya nosotros llevamos 3 años con mi hijo, se le diagnosticó a los 2, como le comenté, doctor, y él ya tiene 3 años, 2 meses. Entonces también compartir, no sé, a lo mejor ellos ya dieron con algunos productos en ciertas tiendas y me pueden decir, mira, nosotros ya localizamos estos productos, estas tiendas, o ya localizamos esta persona que se especializa en realizar pasteles, galletas, y eso nos hace a nosotros la vida más fácil, crear reuniones para hacer fiestecitas para nuestros hijos y crearles pastelitos especiales para ellos, para que ellos convivan. No hay que apartarlos del mundo, eso es un error muy grande. Sí tenemos temor de mandarlos a la escuela, pero tenemos que enfrentar la situación. Claro. Doctora Hernández, en cuanto a estos alimentos alergénicos, aquí en Aguascalientes, ¿qué es lo que más se ve? Sabemos que muchos, como lo ha comentado usted, todo puede producir alergia, todos los alimentos pueden ser alergénicos. Ciertas personas desencadenan una verdadera reacción alérgica, otras no. O que pueden ir acompañadas de una infección o no puede ir de una infección. Coméntanos cuál es lo que más frecuente aquí en Aguascalientes produce más alergia. Bueno, entre las poquitas reacciones que yo he encontrado de reacciones adversas a alimentos, a lo más frecuente es a la clara de huevo, ¿sí? A la clara de huevo y... ¿Tiene siendo la proteína? Sí, la proteína o al huevo en total, en general. Y todo lo que contenga huevo, porque hay otra cosa que es bien importante, que lo dijo más o menos Blanquita, que la persona reacciona ante esa sustancia, aunque sea milímetra o cantidades grandes. Reacciona a la sustancia, no a la cantidad. Y eso es mal, que sí es cierto, porque luego el abuelito, la abuela, ay, pero qué, un pedacito, pues cómo se le va a antojar, no pasa nada. No, no es a la cantidad, sino a la sustancia, eso que quede bien claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero aquí en Aguascalientes, lo que yo he visto, que ya es más claro, es al huevo, y enseguida pues muy poquita la leche. En realidad a la leche es relativamente muy poca, es más bien una intolerancia que está mediada por mecanismos no inmunológicos, que reacciona el organismo ante esa leche como una proteína extraña, lo toma como un agente extraño que le puede hacer daño y reacciona, provocando mediadores que son los que provocan este tipo de reacciones. Que quede bien claro que estas reacciones son de defensa de nuestro propio organismo, claro, para protegernos contra esas sustancias que ellas consideran extrañas y por lo tanto que nos pueden hacer daño. Claro, acá tengo una llamada del señor José Manuel Delgado, me parece, que dice que él al oler los pescados le produce una reacción alérgica. Sí, puede ser. Con el olor, simplemente. ¿Sí? ¿Nos puede explicar, doctor? Sí,
Estas sustancias, había dicho yo, los alimentos tienen diferentes sustancias, ¿sí? Muchas, pero unas son mayores, otras menores. ¿Qué quiere decir esto? Que otras son más potenciales que otras. Y las menores son las que pueden hacer reacción cruzada con otros alimentos y crear reacciones muy fuertes. Pero cuando el olor, hay antígenos o sustancias extrañas de un alimento que puedan ser volátiles y alcanzar a una persona que es sensible a ciertas proteínas y provocarle los síntomas también, comezón, problemas respiratorios, porque son volátiles y provocan más bien problemas respiratorios. Puede ocasionar más cosas, pero sí es cierto, claro. Puede ser una reacción al olor del pescado, pero por ser el pescado. Que quede claro una cosa, los antígenos menores del pescado se encuentran en todos los pescados. Entonces, cuando una persona es alérgica a un pescado, lo va a ser alérgica a todos los pescados. Ahora, no quiere decir que una persona va a ser alérgica a todo lo demás, no, es en familias de alimentos, de vegetales o de animales. Claro. Por ejemplo, el que una persona sea alérgica al huevo no quiere decir que vaya a ser alérgica al pollo, aunque también puede pasar, sí. Pero claro. No necesariamente. Pero en el pescado sí. Sí. En el pescado siempre hay reacción cruzada entre los pescados. Claro. Sí. ¿Algún comentario, Blanca, sobre esto de los alimentos? Estamos viendo que, bueno, muchos alimentos producen alergia, otros no, pero en sí, en general, alimentos, medicamentos. Yo digo que todo lo que olemos, tocamos o comemos nos puede producir una alergia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, eso es muy importante, porque yo al principio le comentaba yo al alergólogo a mi hijo, ¿y qué voy a hacer? Pues casi lo quieres aislar, como les comenté, del mundo. Y ella me dijo, es que no es eso, porque tu hijo puede ser alérgico a lo que menos te imaginas. Lo tienes que exponer, y para darnos cuenta que va a ser una persona alérgica, se va a exponer primero para tener la certeza de que realmente eres alérgico. Entonces hay que ser conscientes de que puede ser alérgico a la manzana, puede ser alérgico a la zanahoria, al chícharo, al maíz, aunque suene muy, pues, como un poco increíble, ¿no? Pero sí puede ser alérgico a cualquier alimento. Principalmente claro. Nosotros tenemos un poco más de relación con niños que de pequeños, de edades de menos 3 años, 4 años, son alérgicos principalmente a la leche. De ahí ya se empiezan a derivar un poquito más las alergias, porque tal vez no fueron tratados oportunamente y empiezan a desarrollar otras alergias, pero la leche... ¿Pero qué pasa con la leche? Digo yo, ¿qué está pasando con la leche? ¿Qué le están poniendo a las vacas? ¿Qué comen las vacas? Después de esta pausa, vamos a platicar todo qué pasa con la leche, que hasta en el adulto ¿sí? Nos hace mucho daño. Volvemos. ¿Sabías que entre los adultos las comidas que más desencadenan reacciones alérgicas incluyen pescado y mariscos, maní, frutas secas como las nueces y huevos? Bueno, estamos de regreso y estamos hablando todo sobre las alergias alimentarias, y qué importante y qué interesante programa, pero llámenos. La doctora Hernández González nos está obsequiando sin costo alguno una consulta para 5 consultas. Háblenos, llámenos, y estamos sobre el tema de las alergias. Antes del corte, doctora, anunciamos y preguntaba yo sobre qué pasa con la leche. Toda la leche
es mala, le echamos la culpa que la vaca, pero ¿cómo está produciendo esta vaca esta leche que nos enferma? ¿Qué le inyectan, qué le ponen, qué comen las vacas? No, yo siento que hay un mal entendimiento en las personas y un miedo ya excesivo a lo mejor toman un día, no sé, una leche que estaba a lo mejor contaminada con algún medicamento y le dio reacción, pero otra vez ya la toma perfectamente y no le pasa nada. Ese puede ser una cosa, pero también puede ser intolerancia. Ya en las personas adultas se supone que la leche ya no nos debe de ser suficiente, necesaria a nosotros. Claro. En realidad, ya no es necesaria a nosotros, pero la seguimos tomando. Pero acuérdense que es una sustancia extraña a nosotros y que nos puede dar una intolerancia, pero eso no quiere decir que sea para siempre. Las intolerancias a veces son de 1 o 2 semanas y luego ya la tolera perfectamente. A lo mejor en ese momento estaba un poco irritado del estómago, no sé qué. ¿Cuál es lo que pasa? Que lo hacen leches deslactosadas o descafeinadas o sin caseína o sin lactosa. Sin lactosa. Y eso no puede ser. Le voy a decir por qué. Porque la persona a lo mejor ni le pasa nada, pero ya dejó de consumir esa sustancia y a lo mejor el día que la quiera tomar otra vez, entonces sí le puede dar reacción. Como le puede dar, no le puede dar. O sea, le puede ocasionar un problema o no ocasionar. Pero yo no entiendo por qué la gente empieza a tomar que leche deslactosada. Yo no entiendo, pero bueno, eso ya es cosa de cada persona, claro. Digo yo. Nos habla la señora Erika Castro que si una alergia puede producir sinusitis. Sí, sí. Por ejemplo, puede comerse, no sé, una fresa y empieza a darle comezón en la garganta y al rato ya está mormada y con dolor de cabeza, con síntomas de gripe. Sí, cualquier alimento, vuelvo a insistir, son sustancias extrañas a nosotros y en un individuo sensible puede ocasionar cualquier síntoma, como las famosas dolores de cabeza después de consumir un chocolate. Claro. ¿Me entiende? Y después de consumir, ¿por qué? Porque el chocolate tiene sustancias vasoactivas, al igual que algunas veces la cafeína, algunos cafés. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dilata las venas y provoca el dolor de cabeza. Así es. ¿Y qué síntomas sufrieron, Blanca, por ahí con ese alimento? Con Santiago, con Santiago el reflujo fue y los cólicos, estreñimiento, ruidos estomacales, agruras, hipo, arqueamiento. Todos los síntomas de reflujo. Yo cuando llegué con la doctora le decía, es que mi hijo no tiene reflujo, pero cuando me empezó a decir, tiene esto, tiene arqueamiento, tiene agruras, le digo, no, entonces sí, es muy importante que en mi caso fue que yo decía que no lo tenía porque no tenía vómitos explosivos, él no vomitaba, pero tenía todas las demás características que acabo de mencionar. A él con su tratamiento afortunadamente empezó a tener reacciones ya favorables, se le empezaron a disminuir los síntomas. Llegamos al 4º mes con él con una fórmula altamente hidrolizada, pero al 4º mes empezó con diarreas. Hicimos, hay que descartar infecciones u otro tipo de enfermedades para no es muy importante que uno como padre no te obsesiones con una alergia alimentaria. O sea, si el niño se enferma de la gripa, todos los niños se van a enfermar de la gripa, pero uno dice, no, ya, un alimento le hizo reacción, ¿qué comió? ¿Qué hizo? No, tranquilos. Sí hay que llevar una bitácora, una libretita donde van apuntando los síntomas o lo que va comiendo el niño, pero tampoco hay que despertar esa paranoia por todos los alimentos. Santiago llegó a una fórmula a base de aminoácidos, que antes en México no era muy fácil de conseguirla, pero actualmente ya afortunadamente las farmacias las están vendiendo, y con él y la evolución y hasta actualmente con una dieta estricta restringida en lo que son lácteos, que no solamente es la leche, valga, porque algunos dicen, pues quítale la leche, no es la leche nada más, es el queso, es la crema, son las trazas, es la caseína, es la lactobina, todo lo que pueda. Sí. Nos llama Norma Martínez y bueno, va rompiendo un poquito el esquema de los alimentos, dice que hablemos un poquito sobre los
cambios climáticos que ahorita estamos, cómo producen alergia, doctora. Ahí no es una alergia, mire. En realidad un alergeno es algo que tiene vida o que tuvo vida, que tiene un ciclo vital, que nace, crece, se reproduce y muere. Eso es un alergeno. Entonces, pero no nomás un alergeno puede provocar síntomas nasales o respiratorios o digestivos, no, sino puede causar también el medio ambiente, que no tiene nada que ver con los alergenos, como puede ser un insecticida. Si entra usted a un lugar que acaban de fumigar, empieza a sentir que se está ahogando, que se está mormando, dolores de cabeza, estornuda, tose, pero es por el insecticida. El insecticida no es un alergeno. Ahorita, con los cambios que ha habido, que llueve, lo hace calor y vuelve a llover y lo refresca, son cambios de clima en un solo día. Eso nos provoca inflamación por los cambios que hubo, pero no es alergia. No es alergia, es una inflamación de tipo no alérgico. Claro, y sin embargo, uno como médico, ¿verdad? Y dejándonos llevar por las mamás, es que es una alergia, doctor. Es que cada vez que hace un cambio de temperatura tose el niño. Es que si se bajó sin zapatitos y pisó ahora sí que el piso, el lado frío. Cambios de temperatura. Cambios de temperatura le produjo una inflamación simplemente, pero no es una alergia. No. Que quede bien claro eso. Fíjese, que quede más claro. Cuando han visto que los cambios de temperatura, el frío, el polvo, nazca, crezca, tenga hijitos y se muera? Claro. Así de sencillo, doctora. Claro que sí. ¿De acuerdo? Sí, es muy importante todo esto para que queden claro y bueno, aterrizar estas respuestas, checarse, hacerse un diagnóstico también con las pruebas cruzadas. Si nos pudiera mencionar cómo se hacen estas, nos están llamando también para ver el diagnóstico de las alergias. El diagnóstico en primer lugar tiene que ser una historia bien detallada. Yo por eso siempre les digo en mi institución y en mi consultorio, yo tengo que preguntarles muchísimas cosas o valorar ya lo que me van diciendo, o pregunto más o pregunto menos, dependiendo. Una historia bien detallada de su entorno, su escuela o su trabajo si es adulto, qué es lo que come más o menos, qué es lo que no come, en fin, qué reacción pueda tener con tal o cual alimento, la relación mediata o inmediata, y así ir programando. Luego se hacen estudios de laboratorio. Yo principalmente pido una IgE, una IgM, IgG, dependiendo de lo que esté viendo en alimentos. Pues hay que especificar qué es eso, porque las personas son inmunoglobulinas propias de nosotros que se sacan en sangre y que si se elevan me están indicando que ahí puede haber algún problema inmunológico de ese problema. Y entonces sí, yo ya hago las pruebas de prick test, que son pruebas esas son alimentos y medicamentos que se ponen en el antebrazo, se ponen las gotitas y se pone un pequeño piquetito. Se espera unos 15 minutos y a los 15 minutos esperamos la reacción, que es una ronchita con alrededor rojo. Y si es positivo, ya lo tomamos ya tomamos en cuenta eso y hacemos las vacunas pertinentes. ¿En qué momento se debe de llevar a cabo este estudio, doctora? En cuanto controlemos un poco la inflamación, o si vemos que el paciente está controlado, se puede hacerlo inmediatamente estas pruebas. Claro. Blanca, te quiero comentar que hemos visto reflujo y todo este tipo de padecimientos que va asociado a alergias y padecimientos infecciosos, virales y bacterianos. ¿Qué experiencia hay sobre estas reacciones alérgicas alimentarias en el tiempo que llevan ustedes en estos 3 años? ¿Cómo se manifiestan en los niños que nosotros tenemos contacto? Básicamente los niños empiezan con reflujo, eczema, las ronchitas, problemas respiratorios. Vaya, hay niños que todo el año están enfermos y no mejoran con el antibiótico, entonces a veces es muy importante también checar por qué el antibiótico no está respondiendo si es en caso de unas infecciones. Vaya, no es muy sencillo para los médicos diagnosticar a veces las alergias alimentarias. Uno como padre tampoco es
estar brincando de médico en médico porque no les damos esa oportunidad de, ya descartamos infecciones, bueno, entonces hay que pensar tal vez en una alergia, ¿verdad, doctora? Entonces es muy importante dar un tiempo o buscar una segunda opinión, pero no ese brincar. Pero nosotros en la experiencia como mamá que tengo, hemos visto y conozco niños que empiezan con reflujo, con ronchitas o problemas respiratorios, pero frecuentes. Claro, y que, bueno, como se acaba de comentar aquí, no tener a los hijos pensando que tienen alergias, meterlos en una... Exactamente, en una burbuja. Una burbuja en el que están y no pueden hacer nada, no pueden tocar nada. No, por favor, yo creo que esto es contraproducente. Tener una actitud positiva, sí, más que nada. Exactamente. El ser positivos y decir que pise, que coma, que haga lo que quiera, que toque, que huela, no sé. Yo creo que eso es bien importante, porque también generamos nosotros mismos neurotransmisores que nos pueden ayudar a combatir la alergia. Vamos a la pausa y regreso en un momento más. ¿Sabías que los alimentos problemáticos para los niños son los huevos, la leche, especialmente los lactantes y los niños pequeños, y el maní? Algunas veces una reacción a un alimento no es alergia. Con frecuencia se trata de una reacción llamada intolerancia alimenticia. Bueno, ya estamos en esta última parte del programa de las alergias alimentarias y gracias a las personas que obtuvieron sus consultas sin costo alguno, se les va a llamar por parte de aquí de producción del canal, se les va a dar el teléfono a la doctora para que estén en contacto y se les haga su consulta previa cita. Gracias de verdad y gracias a todas las personas que han estado con nosotros escuchando el tema de las alergias alimentarias aquí en Línea Médica. Ya para terminar, doctora, ¿en dónde se encuentra usted, sus teléfonos, su horario? Mire, yo estoy frente al Jardín de Cholula. La callecita es muy pequeña, es Jardín Álvaro Obregón 101, ¿sí? Es frente al Jardín de Cholula, entre la Arriategui y la Gómez Farías. Mi teléfono es 918-8499. Estoy solamente por las tardes de 5 a 7:30. Correcto. Blanca Estela Labrada Tobar, Unión de Padres por la Alergia Alimentaria. UPAL. UPAL, sí. ¿En dónde pueden encontrarlos si algunas personas están interesadas, si tienen bebés chiquitos, recién nacidos, no sé, edad pediátrica? Buscarlas para tener este apoyo, esta información y la participación también con ustedes. A nosotros nos pueden ubicar en Facebook, tenemos una página que es Alergia Alimentaria México, ahí pueden hacer el contacto, nos pueden escribir a upalmexico@hotmail, ahí directamente podemos hacer el contacto directo con su servidora. También tenemos nuestra página web que es www.upal.com.mx. Y próximamente, bueno, si la doctora también se une a nosotros, pero ya tenemos también el apoyo del doctor Aristóteles Álvarez, que nos va a apoyar con reuniones y pláticas para dar a conocer un poquito más de esta enfermedad, no solamente para los papás que ya estamos involucrados en esto, sino también para aquellas personas que estén interesadas, maestros de kinder. Yo los invito para que nos creamos unos vínculos bien fuertes para que nos ayuden a que nuestros niños se desarrollen de manera física y emocional como cualquier niño. Vaya, nuestros niños tienen 2 ojos, tienen 2 manitas, están completitos, son hermosos, y lo único que tienen es una limitación alimentaria, pero no hay que limitarlos más. Ellos tienen derecho a llevar una vida normal. Yo creo que aquí es un punto muy interesante que acaba de tocar las escuelas, los kinderes, no sé, involucrarnos todos, ¿no? Sí. Es un grupo multidisciplinario en el que vamos a atacar este grave problema, es un gran problema, para minimizarlo y no hacerlo tan extensivo y pensar que tiene una alergia y que no tiene derecho a muchas cosas.
Asimismo, la obesidad. La obesidad es un grave problema que tenemos en Aguascalientes y en el mundo, y porque tenemos en México primeros lugares, en niños más que nada. Y atacar por ahí todo ese tipo de problemáticas que tenemos. Y bueno, con el apoyo del doctor Aristóteles, con el apoyo de la doctora María Guadalupe Hernández González, alergólogos, inmunólogos, sí, son especialistas en este tema de las alergias, pues bienvenidos, ¿verdad? Para mejorar la calidad y la cultura más que nada. Exactamente, es la cultura de este gran problema de la alergia alimentaria. Doctor, conclusiones, doctora. Pues yo diría, ¿qué nos diría? Yo diría que tengan en cuenta que, vuelvo a insistir, que cualquier alimento nos puede dar reacción, pero siempre en personas ya susceptibles a esto, que tengan cierta herencia, y que, como dice Blanquita, no hay que aislarlos. Yo siempre les digo a mis pacientes, no aislarlos, pero sí tener las precauciones y las medidas pertinentes para sus cuidados, pero sin aislarlos. Eso es malísimo, porque entonces yo digo, tienen su enfermedad, más enfermedad mental, pues tampoco, ¿verdad? Entonces tiene que tratarlos igual, y esa asociación me parece muy bien. Y aparte, que tengan cuidado con los alimentos que coman, sobre todo los envasados, porque muchas veces la persona no es alérgica al alimento, sino al aditivo que traen. Y también hay que tener en cuenta esos aditivos, que a veces son muy agresivos para las personas que ya tienen cierta sensibilidad. Claro. Leer todo lo que contiene, que desgraciadamente no tiene todo lo que dice. Claro, tener también esa cultura ya, ahora cambiar todo esto, ¿verdad? Leer cada alimento, qué es lo que contiene, qué tiene, las etiquetas, ¿verdad? De todos los alimentos. Conclusión, Blanca. Sí, de hecho nosotros vamos a llevar a cabo un taller en la Ciudad de México, están invitados los que quieran asistir. El taller lleva por nombre Alergenos, un vistazo por la industria de los alimentos, lo va a impartir un especialista químico en alimentos, Eric Bárbara. Él nos está apoyando para llevar a cabo este evento. Es para enseñarnos a nosotros a leer, como comenta la doctora, lo que dice una etiqueta, realmente qué es lo que estamos comiendo, para saber si son seguros o no nuestros hijos, no solamente para papás alérgicos, pues, bueno, papás que tienen niños alérgicos, sino para el público en general, que le interese y que se haga responsable de su vida. Y también bien importante, que al principio sí se te viene el mundo encima cuando dices, ¿qué le voy a dar a comer? Pero yo les puedo decir el día de hoy que sí se puede. Claro. Y vale mucho la pena hacerlo, porque por tu hijo haces esto y mucho más. Claro. Yo le quiero dar las gracias, doctora Blanca, gracias, doctora María Guadalupe, por haber estado con nosotros compartiendo este programa tan importante, tan interesante sobre alergias alimentarias. Gracias, un gusto. A ustedes. Yo me despido. Yo soy el doctor Jorge Tapia, los espero el próximo sábado aquí a partir de las 11 de la mañana por Aguascalientes TV, Línea Médica. Los veo el próximo sábado. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.